La semana pasada vimos que Satanás va a marcar a su pueblo y cómo nosotros podemos librarnos de esa marca entrando a la experiencia del santuario. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en el colegio adventista de Barranquilla, había uno de los muchachos adventistas, pero bastante recochero, bastante bromista. Y en una de esas, él un día llegó, como cualquier otro día, al colegio y trajo allí un sello allí con un animal muy horrible y empezó a colocarle a cada una de las personas ese sello allí en el suéter, en la parte de atrás, adelante, y él decía que esa era la marca de la bestia y empezaba a marcar a todos. Pero habían dos personas que él no se atrevió a marcar, que era a mí y a otro muchacho, que éramos, como decir así, los más serios, los más espirituales del salón, y él no se atrevió a marcarnos a nosotros. Sin embargo, él buscó los medios para hacerlo, y él habló con una de las muchachas que cautelosamente se acercó a nosotros, cogió ese sello y nos los colocó. Así que estuvimos marcados todo el salón, y en ese entonces el receptor era el profesor Robinson, Jorge Robinson. Llegó al salón y dijo a todos los que tengan esa marca, por favor vayan a la rectoría. Y todo el salón nos tocó ir a la rectoría allí a arreglar ese problema, que bueno, después nos dio risa el asunto, pero estuvimos todos marcados. Aunque eso era una broma, allí ilustra lo que él así de una manera cautelosa coge, se nos acerca y nos pone la marca. Pero nosotros debemos estar concentrados en el sello que Dios quiere colocar en nosotros. Ese sello tiene un propósito: apartarnos de la inmundicia, apartarnos del pecado y librarnos de la marca de la bestia. Lo que Dios quiere con esto es que al final de la historia de este mundo pueda vivir una generación a prueba de fuego, porque la segunda venida de Cristo vamos a buscarlo en el libro de Isaías, el capítulo 33, que nos ilustra a nosotros cómo será ese día de la segunda venida. Que a veces hablamos, ¿verdad?, de las señales y de todos los acontecimientos que se van a dar antes de la segunda venida. Pero ¿cómo será ese día de la segunda venida? Isaías 33:12. Como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, los que ha hecho, y vosotros los que estáis cerca, conocer mi poder. Y dice el versículo 14: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Mire la pregunta. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Esa pregunta hay que responderla. ¿Quién será capaz en el día de la segunda venida de Cristo estar en pie allí, morar con el fuego consumidor y habitar con las llamas eternas? Porque el Señor vendrá de él con fuego delante y fuego detrás, envuelto en fuego. ¿Quién podrá soportar ese día? ¿Quién podrá estar en pie en medio del fuego, en medio de la llama, en medio del fuego consumidor? La respuesta está ahí en los siguientes versículos. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y mire lo que dice el versículo 17, que no podrán hacer los que van a ser marcados, sino los sellados. Dice el versículo 17:
tus ojos verán al Rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos. Para que eso ocurra, tenemos que haber sido sellados por el Espíritu Santo. Si somos marcados, el resplandor de la gloria de Dios nos va a eliminar. Pero si somos sellados, entonces podemos ver nosotros el rostro de nuestro Salvador Jesucristo allí. Ahora, Apocalipsis 14 y el versículo número 1 nos muestra a nosotros al pueblo de Dios ya sellado. O sea que Juan vio en visión al pueblo de Dios sellado. Dice el versículo 1 del capítulo 14 de Apocalipsis. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Quién es este grupo? Este grupo es el que va a pasar por la última gran tribulación. Los que hayan vencido la bestia, la marca de la bestia y el número de su nombre. Ellos estarán montados, escuchen esto, en el monte de Sión. Subirán al monte de Sión y estarán con el Cordero allí. Y dice que la característica principal de este grupo es que tienen el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, que es donde va a ser colocado el sello de Dios allí en la frente. Característica importante de los 144,000 es que tienen el nombre del Padre y el Cordero escrito en sus frentes. Y sabemos nosotros que el nombre en la Biblia da referencia al carácter. Lo que en realidad Juan vio allí en esa visión fue el grupo de los redimidos, esa última gran generación a prueba de fuego, esa última generación que será capaz de vivir sin pecado por un tiempo corto. Esa generación estará montada en el monte de Sión, ya desarrollando el carácter del Padre y el carácter del Hijo al 100%. Será completada la obra de sellamiento para el pueblo de Dios. La semana pasada vimos un caso en el libro de Ezequiel, donde 25 ancianos o 25 varones allí, líderes del pueblo de Dios, estaban en el templo inclinando su rostro hacia el sol, hacia el oriente y sus espaldas al templo. Y Dios da una orden. Y entre esta orden vienen algunos visitantes, y entre los visitantes que van a realizar la mortandad. Ezequiel capítulo 9, versículo número 4 dice: y le dijo por en medio de la ciudad a este varón, dice, vestido de lino, dice el versículo anterior, que tenía en su cintura un tintero de escribano, le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las dominaciones que se hacen en medio de ella. Vemos con claridad que este pueblo de Dios en ese tiempo fue sellado en su frente y que el pueblo de Dios estaba compuesto por aquellos que gemían y clamaban. Ahora vamos a mirar en el libro de Salmos, el capítulo 24, que alude a lo que vimos o leímos en el libro de Apocalipsis. Recuerden que Apocalipsis 14:1, el pueblo de Dios está montado en el monte de Sión. Salmo 24. Salmo 24 dice, versículo número 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Sión? ¿Quién será capaz de estar montado en el monte de Sión con el Padre y con el Cordero? ¿Quién será? Dice la pregunta. ¿Quién estará en su lugar santo? Y el versículo 4 nos dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas,
ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová. Miren que la respuesta a la pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su lugar santo? El que tiene las manos limpias, el que tiene el corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que tiene su lengua limpia, que no ha jurado un engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. La pregunta es, ¿cierto? ¿Quién será capaz de estar en el monte de Sión? ¿Quién será capaz de entrar en el lugar santo, en la misma presencia de Dios? Necesitamos tener las manos limpias, el corazón puro, la mente limpia, ¿cierto? Nuestro corazón totalmente transformados. Y esa obra la hace el Espíritu Santo allí. Ahora, ¿cómo se da ese proceso? ¿Cómo se da ese proceso? Vamos a mirar bien. Recuerden que un tema anterior, hace 2 temas atrás, vimos la ruta de nosotros en el santuario. Que fuera del santuario estamos perdidos. Estamos en la parte más amplia, que es el campamento, allí de las afueras del santuario. Que allí es donde está y reina el pecado, que allí es donde se va a colocar la marca de la bestia. Pero cuando escuchamos el llamado del Señor y entramos a la experiencia del santuario, entramos por la puerta del santuario, y cuando entramos al santuario, ya el espacio se reduce de 100 codos por 50 codos. Se reduce el espacio. Ya no vamos a estar con un espacio cuando estábamos fuera del santuario. Ahora el espacio es más reducido y tenemos que entrar por la puerta. Y Juan 10:9 dice que la puerta es Jesucristo. Nuestro Salvador es la puerta. Y dice ese versículo, Juan 10:9, que el que entra por la puerta, que es Jesús, será salvo. Así que para librarnos de la marca de la bestia, que está fuera del santuario, tenemos que entrar por la puerta que es Cristo, dentro del santuario, para poder ser salvo. No solamente llegar a ser salvo, sino llegar hasta la presencia de Dios. Ahora, lo primero que encontramos nosotros cuando entramos al santuario por la puerta que es Cristo, es el altar del sacrificio, donde Cristo murió allí. Y todo animal que subía a ese altar moría. Jesús subió al altar y murió. Y nosotros tenemos que subir al altar, tener un encuentro con Cristo, morir al yo y tener un nuevo nacimiento. Y esa labor de Jesús allí, al subir al altar y morir en la cruz, eso nos cubre a todos los seres humanos. Ese sacrificio está disponible para todos. El apóstol Pablo a ese sacrificio lo llama el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cómo debemos andar? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Todas las características que aparecen aquí son características del carácter de Jesús. Y eso lo llama, el apóstol Pablo dice allí, que solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. Un vínculo es una unión. Y el pecado hizo una separación entre el hombre y Dios. Y Jesús, que es el vínculo, que es la unión, en su parte divina, porque Dios es 100%, Jesús es 100% divino, se une al Padre, y en su parte humana, 100% humano, se une a nosotros, formando ese vínculo. ¿Dónde se dio eso? ¿Cuándo se dio eso? Se dio en el Monte Calvario, en el año 31 de la era cristiana. Romanos 5:1 dice que tenemos paz para con Dios a través de
nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la paz, es lo que nos pone en armonía con Dios. Por eso es importante que mantengamos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿cierto? Y fue allí en el altar de sacrificio, con su muerte, donde se dio lo que conocemos hoy nosotros como la justificación por la fe, o el vínculo de la paz. Fue allí donde Jesús se dio por nosotros para que podamos alcanzar salvación. Ahora, la experiencia del santuario no es solamente entrar por la puerta, no solamente es subir al altar, morir y nacer de nuevo y recibir el sacrificio de Cristo en nosotros, sino que también en la ruta nos lleva a nosotros a la fuente de bronce. Y la fuente de bronce representa para nosotros en nuestra ruta el bautismo. Somos bautizados. Después de tener un encuentro con Jesús en el altar de sacrificio, vamos a tener la experiencia del bautismo en la fuente de bronce, en esa ruta que está marcada para nosotros. Vamos a mirar en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, versículos 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente, aquí está predicando Pedro, después de haber sido ungido por el Espíritu Santo. Sepa pues ciertísimamente que toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está hablando de Jesús. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Dice que estos hombres judíos, al oír el sermón de Pedro, ellos se compungieron de corazón y le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y miren la respuesta de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la experiencia de la fuente, que es el bautismo, es donde nosotros recibimos el perdón de pecados, pero también recibimos el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros lo recibimos cuando nos bautizamos, no cuando nos ponen la mano en la frente y caemos al suelo, no. El Espíritu Santo nosotros lo recibimos cuando nos bautizamos y entra en nosotros para poner la casa en orden. Allí es cuando comienza el proceso de santificación. Miren, el altar del sacrificio es la justificación por la fe y la fuente de bronce es la santificación por la fe. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra de santificación. Nosotros no tenemos poder para santificarnos. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra. También se le puede conocer como el inicio del sellamiento en nosotros. El sellamiento en nosotros inicia cuando nosotros nos bautizamos. Cuando recibimos el Espíritu Santo, Él empieza a sellarnos a partir de ese momento. Y ese proceso dura toda la vida. Cada día debemos permitir al Espíritu Santo que nos selle, que elimine de nosotros el pecado y todas aquellas deficiencias que manchan nuestro carácter. Vamos a leerlo de Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Miren que usa el apóstol Pablo otra vez la palabra vínculo. Mientras el altar del sacrificio, la muerte de Cristo, es el vínculo de la paz que nos pone en armonía con Dios, la fuente, nuestra experiencia, es el vínculo del amor o el vínculo de la perfección. Recuerden que el amor es el carácter de Dios y el desarrollo del carácter de Dios en nosotros comienza en la fuente de bronce cuando nos bautizamos.
Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Y esa obra se conoce como el vínculo perfecto. Empieza el proceso de perfección, porque sin santidad, dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie podrá ver al Señor. El Espíritu Santo, Él desarrolla el carácter de Dios en nosotros, que es amor. Ahí en el libro de Gálatas encontramos en el capítulo 5, versículo 22 al 25, dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Mas el fruto, dice el fruto, no los frutos, sino más el fruto del Espíritu es amor. O sea, el carácter de Jesús en nosotros. Ese es el fruto de la obra del Espíritu Santo que viene trabajando desde el momento en que lo recibimos, cuando nos bautizamos. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y al tener el amor tenemos gozo, tenemos paz, tenemos paciencia, benignidad, bondad y fe, que son características del carácter de Jesús. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Cristo, la palabra del Señor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, ahí está, con sus pasiones y deseos. Esa es victoria contra la carne, contra la concupiscencia que mora en nosotros, que es posible tener la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esa es la perfección que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, ¿cierto? El Espíritu Santo dice ahí mismo en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo el que nos sella. Y ahí mismo, en el libro, en el capítulo 4, versículo 30, en Efesios, nos dice también lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El agente principal en el sellamiento del pueblo de Dios es el Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo, que es uno de los tres, está aquí en esta tierra sellando el pueblo de Dios. En el plan de salvación, Dios hizo su parte. El Hijo hizo su parte y la está siguiendo haciendo en el lugar santísimo del santuario. Y en este tiempo, desde que ascendió el Hijo, el Espíritu Santo está haciendo su parte aquí en la tierra. Y una de las partes que Él hace una de las obras es santificarnos, sellarnos. El Espíritu Santo nos está sellando. Permitamos que el Espíritu Santo nos selle, porque si no le permitimos, Él no lo va a hacer. ¿Cierto? No lo va a hacer. Cuando nosotros somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo, que es el aceite, inmediatamente la lámpara del Evangelio se enciende en nosotros. Y esa luz debe permanecer encendida. Sin aceite no hay luz. Sin el Espíritu Santo no hay Evangelio en nosotros. Necesitamos más del Espíritu Santo para que se vea el Evangelio en nosotros. Y ahí está el error que estamos cometiendo nosotros como pueblo de Dios. No le estamos dando el énfasis a la obra del Espíritu Santo. Creemos que en la predicación de la palabra es nuestro talento, es lo que sabemos, es lo que tenemos, lo que hace la obra. Y no nos desplomamos ante los pies del Espíritu Santo para que nos tome. Por eso la obra languidece, por eso la obra está atrasada, por eso no hay conversiones, porque estamos haciendo la obra de Dios con métodos humanos. Pero la palabra de Dios dice que no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu del Señor. Y ahí es donde nosotros debemos caer a los pies del Espíritu para que sea el Espíritu el que nos tome,
para que esa luz, esa lámpara que ha sido encendida en nosotros, tenga fuerza y puedan haber conversiones. 100% hay que permitir que el Espíritu Santo sea el que haga la obra. Jesús dijo en Juan capítulo 6, capítulo 8, versículo 12, Juan 8:12 dice Jesús, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Pero también en Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Nosotros recibimos la luz, la lámpara de Jesús, y al recibir la lámpara también recibimos el aceite. Una lámpara no puede estar encendida si no tiene combustible, y el combustible es el Espíritu Santo. Hay que mantener la lámpara encendida, y para eso tenemos que tener la experiencia de la mesa. Y estudiamos nosotros en un tema anterior que la experiencia de la mesa es comer el pan de vida que es Cristo. Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. La mesa que tiene las 2 hileras de pan, 6 y 6, representa nuestra vida devocional, el estudio minucioso de la palabra del Señor. No dejarnos que nuestra mente se llene de teorías humanas, de conceptos humanos. Permitir que la palabra de Dios, que es vida, pueda estar en nosotros. Y a eso le acompañamos la vida de oración que representa el altar del incienso. Vida de oración, más vida devocional, estudio de la Biblia, nos hace apto para que el Espíritu Santo haga la obra de santificación en nosotros. Mis queridos, por ahí se está predicando, se está diciendo que nosotros vamos a seguir pecando hasta que Jesús venga por segunda vez. Esa enseñanza está cogiendo fuerza, que el proceso de santificación no es como lo estamos predicando, pero hemos visto nosotros, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor, que en este momento se está haciendo la última obra en el santuario, y que es precisamente en el lugar santísimo donde se está extirpando el pecado. Y cuando esa obra termine y se cierre el tiempo de gracia, Dios va a tener un pueblo sobre esta tierra que será capaz de vivir sin intercesor. ¿Y saben por qué? Porque han desarrollado el carácter de Jesús, han sido perfeccionados de tal manera que serán capaces de vivir entre el cierre del tiempo de gracia y la segunda venida de Cristo sin pecado. Serán capaces de vivir sin pecado. Y esa será la última gran generación, la generación a prueba de fuego. Hebreos capítulo 12 y el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin perfección no podemos ver al Señor. Y la perfección es posible, no porque tengamos fuerzas para hacerlo. No, Señor. La perfección es posible si permitimos que el poder de Dios a través de su Espíritu obre en nosotros. Ese es el poder del Espíritu Santo. Cuando decimos que no podemos ser perfectos, estamos inhabilitando, estamos negando el poder de Dios para santificarnos. ¿Y cómo se hace esa obra? Bueno, Efesios 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Puesto los ojos en quién? Puesto los ojos en Jesús. Muy pronto se va a cerrar el tiempo de gracia. Muy pronto sobre esta tierra habrá una generación sin pecado. Pronto los sellados, los hijos de Dios, estarán completos y estarán perfectos. Vivirán sin pecado desde el cierre del tiempo de gracia hasta la segunda venida de Cristo. Si decimos lo contrario, estamos negando y inhabilitando el poder de Dios para santificarnos. Esa es la experiencia del sellamiento, es la experiencia de permitir que el carácter de Cristo sea perfeccionado en nosotros. Y si permitimos eso,
y nos colocamos y velamos. ¿Por qué debemos velar? Para que esa obra se esté haciendo y no descuidarnos en otras cosas que nos haga olvidar que se está haciendo la obra de perfección. Debemos permitir que el Espíritu del Señor more en nosotros, orar más por el Espíritu, permitirle al Espíritu que haga más esa obra en nosotros y depender del Espíritu en el trabajo misionero. Mis queridos hermanos, Dios me los bendiga y que Dios nos dé la capacidad de doblegarnos ante su presencia y permitir que la obra de santificación se haga en nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a colocarnos en las manos del Señor y en la mano del Espíritu Santo para que seamos sellados para su gloria y su honra?